lo mejor de Aristegui Noticias. En entrevista para Aristegui Noticias, Eduardo Sosa Márquez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, detalló que han recibido 35 quejas por violaciones a las garantías individuales derivadas de las manifestaciones realizadas para protestar por el homicidio de Giovanni López. Sostuvo que han documentado detenciones ilegales, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y desaparición forzada, tanto en contra de manifestantes como de habitantes de la zona centro de Guadalajara. En este momento ya tenemos recibidas más de 35 quejas, es el número que tengo reportado más recientemente, y se siguen recibiendo porque siguen apareciendo nuevos hechos que nosotros hemos condenado. ¿A cuáles hechos me estoy refiriendo en particular? Pues precisamente a esta cadena de transgresiones a la norma que las identificamos como detenciones ilegales, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, ya tenemos registrados casos de desaparición forzada. En la mesa política de este lunes, el historiador Lorenzo Meyer consideró que hoy se vive una especie de movimiento similar a 1968, toda vez que la protesta por brutalidad policial inició en Estados Unidos, pero hubo una respuesta en países europeos y ha prendido en el ambiente de México o en lugares como Hong Kong, Chile y Brasil. Hay una especie de 68 aquí. La protesta se inicia en Estados Unidos, pero hay que ver la respuesta en Inglaterra y luego en otros países europeos. Y yo creo que también el ambiente en México, como en el 68, que empezó lejos de México. Por su parte, el académico Sergio Aguayo señaló que en México no hay una discusión a fondo sobre qué hacer con las policías estatales y municipales, en particular, qué tanto están disciplinadas a las órdenes que reciben de autoridades civiles. En México, bueno, ahí está el problema, no se ve que haya una discusión a profundidad de qué hacer con las corporaciones policíacas de municipios y estados. Y qué tanto están controlados y qué tanto están disciplinados y sometidos a las órdenes que reciben de las autoridades civiles. En otros temas, el académico Sergio Aguayo comentó que el llamado del presidente López Obrador para pronunciarse a favor o en contra de su proyecto es un signo de debilidad, porque no hay mucha preocupación por las elecciones que se avecinan, además de que el crimen organizado sigue ganando poder, los gobernadores se rebelan y hay empresarios que buscan soluciones autónomas, pese a que sí hay un clima de polarización en redes y otros espacios públicos. El planteamiento que hizo el presidente López Obrador, te confieso, yo lo leo como una señal de cierta debilidad. Está convocando a la sociedad que se pronuncie a favor o en contra de él, pero pues yo no veo que haya demasiada preocupación por las elecciones del 2021. Lo que yo estoy viendo es que el crimen organizado sigue empoderándose. Veo a un buen número, 8 o 9 gobernadores en rebelión. Y finalmente estarían los empresarios autónomos. Lorenzo Meyer dijo también que la circunstancia política que vive México sí es para marcar una definición si se está a favor o en contra de la Cuarta Transformación, pues se viven tiempos de polarización gracias a la coyuntura histórica que atraviesa el país y el proyecto de la Cuarta Transformación frente a grupos de derecha, empresariales y de la clase media. Están de un lado o del otro. La atmósfera política en México sí es propicia a esta dicotomía, pero resulta que la coyuntura histórica mexicana llevó a que en 2018 triunfara Andrés Manuel López Obrador. Ahora creo yo que la derecha ya aprendió su lección y ya están todos más o menos juntos. Los empresarios, en fin, una buena parte de la clase media ya se ha decantado.
Marco Antonio Tapia, quien se presentó como subdirector de Tecnologías de la Información de Notimex, informó que desde la Dirección General de la Agencia de Estado se ordenó bloquear la cobertura de Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y María Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo. Pues a mí me pareció tremendamente grave, tremendamente extraño que la Agencia de Noticias del Estado nos dijera que no se subía ningún tipo de contenido de Esteban Moctezuma. Un tiempo después se dio algo mucho más grave para mí, que es que nos pidieron que no se subiera ningún contenido de Claudia Sheinbaum ni del gobierno de la Ciudad de México. También se nos pidió que nada de Luisa María Alcalde, de la Secretaria del Trabajo. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com.